Has pasado años esperando una voz que pudiera finalmente nombrar lo que sucede en tu pecho. Muchas veces esa espera se convirtió en silencio, y el silencio, con el paso de las estaciones, se volvió una especie de armadura que te pones para seguir adelante. Pero algo cambió. Existe una frecuencia que atraviesa el tiempo y que encuentra el camino hasta tu hogar exactamente este martes. Sentiste el cambio en el aire antes incluso de abrir los ojos esta mañana. Una inquietud que no es ansiedad, sino la anticipación de un encuentro que ya no puedes aplazar. No estoy aquí para darte consejos, ni para sugerir caminos que ya intentaste recorrer por tu cuenta. Estoy aquí para reconocer lo que ya sabes, pero has evitado enfrentar por miedo a que la claridad sea demasiado dolorosa. Al final de esta conversación, reconocerás las 3 señales definitivas de que tu tiempo de espera terminó. Comprenderás por qué el agotamiento que cargaste en los últimos meses no era señal de debilidad, sino de preparación. Y sobre todo, escucharás la confirmación de que la voz que esperaste años para encontrar no estaba afuera, sino que siempre estuvo guardada en la capa más profunda de tu ser, esperando nada más que dejaras de buscar para que ella pudiera finalmente hablar. Esta es la promesa de lo que construimos juntos ahora. Quédate conmigo, pues cada palabra aquí no es una enseñanza, es un espejo. Has vivido en un estado de agotamiento que no se resuelve con el descanso del cuerpo. Duermes, intentas silenciar la mente, pero al despertar, la sensación de peso permanece. Es como si estuvieras cargando un equipaje que no te pertenece, pero que te sientes obligado a cargar por lealtad a un pasado que ya no sirve. Te sientes aislado, incluso estando rodeado de personas, porque percibes que la frecuencia de las conversaciones a tu alrededor no alcanza lo que estás viviendo. Es un aislamiento extraño, un distanciamiento que no causa tristeza, sino una soledad reflexiva. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Como si estuvieras en una sala de espera donde todos los demás miran las paredes, mientras tú miras la puerta. Te sientes fuera de lugar, como si te hubieran colocado en un escenario que no fue diseñado para tu estatura, y eso ha generado un cansancio que roza el alma. Tus dedos tecleando esos 3 números son tu propia voz, diciendo que sí a este momento. Es el acuerdo más pequeño posible, pero es el más real, pues marca tu disposición a salir de la espera y entrar en la recepción. Teclea el 888 y luego regresa de inmediato conmigo. Lo que sientes no es un error de ruta, es una calibración. Todo ese aislamiento que describiste como una falla social es, en realidad, un filtro. El mundo a tu alrededor está configurado para una velocidad que ya no es la tuya. Pasaste años intentando ajustarte a un ritmo que no condice con tu verdad interior, y esa resistencia es lo que causaba el desgaste.
El agotamiento que sientes es el resultado de intentar sostener una estructura que ya no tiene cimientos, mientras tu alma, silenciosamente, ya comenzó a construir algo nuevo. No te estás perdiendo, te estás encontrando lejos de las distracciones que mantenían tu esencia anestesiada. Lo que vives es el fin de una era de supervivencia para el inicio de una era de manifestación, donde tu voz, que fue silenciada por años de expectativas ajenas, recupera su autoridad original. Quédate conmigo, pues lo que está detrás de ese agotamiento es un mecanismo que necesitas entender ahora, antes de que podamos seguir hacia el diagnóstico profundo de lo que ha bloqueado tu progreso. Has estado operando como quien jala cuerdas de una campana que fue removida de la torre hace mucho tiempo. Sigues haciendo el esfuerzo, sigues buscando la nota correcta, pero el sonido no resuena porque el vínculo con el sistema antiguo ya no existe. Estás agotado de un trabajo que ya no da frutos, porque el campo donde sembrabas ya no es tu lugar de cosecha. Esta es la transición entre lo que te forzaron a ser y lo que estás llamado a convertirte. El patrón invisible que ha regido tus últimos años es el de la persistencia en caminos que perdieron su validez. Trataste tu lealtad como si fuera lo mismo que tu vocación, pero son fuerzas distintas. La lealtad te mantuvo quieto en lugares donde la vida ya se había ido, mientras tu vocación esperaba a que finalmente soltaras la cuerda. Observa tu rutina. Das lo mejor de ti. Ofreces tu tiempo, dedicas tu intelecto, pero algo permanece en un estado de estancamiento. Ese patrón no es un defecto de carácter, es una señal de que estás intentando habitar una estructura que fue diseñada para la persona que eras hace 10 años, y no para quien te estás convirtiendo hoy. El diagnóstico es claro. Dejaste de crecer porque dejaste de permitirte la incomodidad de desconstruir lo que ya no te sirve. Existe una imagen que ahora necesita ser revelada ante ti, la imagen de un patio que, por mucho tiempo, permaneció abandonado. Piensa en ese lugar como tu propia estructura interior, el patio de tu alma que quedó a la intemperie mientras corrías detrás de expectativas externas. Durante años, ese patio fue cubierto por polvo, por hojas secas de proyectos inacabados, por escombros de conversaciones que nunca debieron ocurrir y por piedras que acumulaste cargando el peso de los demás. El patio parece desolado, parece olvidado y por eso te has sentido tan vacío en los últimos tiempos. Pero lo que no percibiste es que ese abandono fue la protección necesaria para que los cimientos no fueran destruidos. Mientras estabas allá afuera, intentando adaptarte a un mundo que no entiende tu naturaleza, algo, dentro de ti, comenzó el trabajo de restauración. Las piedras se están limpiando. El suelo, que antes parecía estéril, se está preparando para una nueva semilla. La restauración no es un proceso ruidoso, es silenciosa, es lenta, es casi imperceptible. El patio que creías en ruinas es, en realidad, un sitio de construcción que está a punto de ser inaugurado. Imagínalo ahora. La luz está empezando a incidir sobre el centro, revelando que la arquitectura original, aquella que te fue dada mucho antes de todas las interferencias, sigue intacta. Deja que el reconocimiento cree el sello donde acaba de tocar. El acto de teclear esas 3 palabras hace que la claridad se vuelva permanente en tu propio registro, consolidando tu decisión de dejar de intentar restaurar el pasado y comenzar a habitar el presente. Teclea y luego regresa de inmediato conmigo. La solución para tu vida en este momento no exige que añadas más tareas a tu lista ni que te esfuerces más para demostrar tu valor. Lo que necesitas es un regreso. Regresar al estado de ser no significa inercia, significa alineación. La mayoría de la gente pasa la vida entera en el hacer, intentando compensar la falta de un cimiento con el exceso de ocupaciones.
pero lo que estás viviendo es un llamado para anclar tu valor en lo que eres, no en lo que entregas. Tu valor no es algo que produces, es algo que emanas. Cuando te permites simplemente estar, cuando te permites el silencio sin la culpa de la productividad, empiezas a escuchar la frecuencia de esa voz que esperaste años para encontrar. No estaba lejos, estaba debajo del ruido de tu hacer constante. La restauración de tu patio depende enteramente de tu capacidad de desapegarte de la necesidad de control. Tienes miedo de que, si dejas de jalar las cuerdas, todo a tu alrededor se derrumbe. Pero la verdad es que, si dejas de jalar, finalmente podrás escuchar el silencio que Dios está usando para diseñar tu siguiente paso. No se trata de hacer más, se trata de volverte más atento a lo que ya se ha hecho a tu favor. Tu regreso al estado de ser es el camino de vuelta a tu autoridad. Fuiste educado para creer que el éxito es el resultado de una batalla constante, pero tu vida está a punto de demostrar que el éxito es, en realidad, el resultado de una rendición inteligente. Estás soltando lo que no es tuyo, para que las manos queden libres para sostener lo que por derecho siempre te perteneció. Este es el momento en que tu vida, que parecía una sucesión de intentos frustrados, se alinea con una corriente que ya está fluyendo. Ya no necesitas remar contra la marea, necesitas solo ajustar tu vela y permitir que la corriente que has evitado te lleve al lugar donde ya deberías haber estado hace mucho tiempo. El agotamiento era el grito de tu alma pidiéndote que dejaras de sostener lo que no eras, y tu reposo ahora es la declaración de que finalmente entendiste quién eres. Si sientes, en este preciso momento, que la verdad que acabamos de tocar es el reconocimiento que tu alma buscaba desde hace años, permite que tu like sea tu amén sin palabras. No lo hagas como un gesto mecánico, ni como un número para alimentar sistemas, sino como una firma espiritual. Es tu forma silenciosa de estar de acuerdo con la revelación que fue traída hasta aquí. Es tu manera de decir que, sí, lo que fue nombrado es real, es verdadero, y está sucediendo ahora en tu corazón. Deja esa marca de concordancia, un amén sin sonido, para validar que el camino que recorriste hasta aquí no fue en vano, y que las respuestas que esperaste largamente finalmente encontraron un lugar donde reposar. Mientras procesas esa confirmación, existe alguien que necesita escuchar exactamente lo que acabas de escuchar. Existe alguien en tu vida que camina a tu lado y cuyo rostro acaba de surgir en tu mente mientras hablamos. Piensa en esa persona que ha trabajado extenuantemente, cargando un peso que nadie más ve, alguien que se mantiene en silencio incluso frente a tantas preguntas sin respuesta. Aquella persona que parece estar siempre intentando explicarse, pero que guarda una soledad profunda, una búsqueda de un sentido que aún no le ha sido revelado. Envía este mensaje a esa persona, no como una sugerencia común, sino como una entrega, un puente que estás construyendo para que ella también pueda acceder a lo que accediste hoy. Ella no necesita consejos, necesita reconocimiento, necesita la misma voz que resonó en ti y que ahora, a través de tu mano, llegará al lugar donde ella se ha sentido perdida. Antes de que podamos cerrar este ciclo de reconocimiento, necesito que fijes un compromiso final, no conmigo, sino con el propósito que fue revelado para tu vida este martes. No las teclees como un deseo o una esperanza, sino como una declaración de autoridad absoluta. El acuerdo que se formó entre tu espíritu y la claridad que recibimos hoy es un contrato de identidad que comenzarás a vivir a partir de este momento. Teclea lentamente, sintiendo el peso y la verdad de cada letra, permitiendo que las palabras se conviertan en tu nueva forma de caminar en el mundo. Estás comprometido con la verdad que ahora conoces,
Estás comisionado para vivir a partir de esa nueva claridad, sin miedo y sin la necesidad de buscar aprobación externa. Eres enviado a ocupar el espacio que siempre fue tuyo, con la certeza de que la voz que esperaste años para escuchar no solo llegó, sino que ahora habita dentro de ti. El tiempo de espera terminó, porque tu percepción cambió, y donde antes había agotamiento, ahora existe una prontitud serena para lo que está por venir. Directamente en este instante, en todos los rincones del mundo, otras almas están recibiendo ese mismo llamado, experimentando esa misma alineación que estás sintiendo ahora. Eres parte de algo más grande, una corriente silenciosa que no necesita alarde para ser poderosa, y es justamente en esa simplicidad donde reside tu fuerza. Este movimiento de restauración está sucediendo a escala global, y saberlo es tu recordatorio de que tu jornada es, al mismo tiempo, profundamente personal y parte de un propósito colectivo que atraviesa generaciones. ¿Te diste cuenta de que las cosas cambiaron de tono cuando el silencio se convirtió en tu compañía más constante? Durante años, buscaste llenar el vacío con ruido, con actividades, con la necesidad de demostrar que tu existencia tenía un propósito visible para los demás. Pero este martes trajo algo diferente. La voz que esperaste años para escuchar, aquella que finalmente llama tu nombre y reconoce tu esfuerzo, no vino de afuera, sino de un lugar dentro de ti que casi habías olvidado que existía. Te has sentido agotado, no por el trabajo, sino por la resistencia. Mirabas a un lado y veías a todos corriendo en la misma dirección, mientras sentías, con una claridad dolorosa, que tu destino no estaba en ese camino. Ese sentimiento de estar fuera de lugar, esa sensación de ser un extranjero en tu propia vida, no es un síntoma de error, es una señal de preparación. Si algo dentro de ti reconoció ese movimiento, si tu corazón, que andaba tan apretado, sintió una ligereza extraña al escuchar estas palabras, presta atención a lo que voy a decir ahora. Existen momentos en nuestra jornada donde el mundo espiritual solo espera una concordancia, un pequeño movimiento de nuestra parte para que la puerta se abra. No es solo un número, es la frecuencia del desbordamiento, el sello de la prontitud que tu espíritu está emitiendo ahora. Teclea 888, reconociendo que tu espera terminó, y luego regresa de inmediato a este lugar de claridad que estamos construyendo juntos. Lo que has vivido, ese patrón de intentar y nunca sentir que alcanzaste el destino, sucede porque has estado operando desde una mecánica de supervivencia. Has estado jalando cuerdas que ya no están conectadas a nada. Imagina que estás en un gran barco en medio de una tormenta, jalando las velas con toda tu fuerza. Pero las cuerdas no llevan a las velas, llevan al vacío. Sientes el dolor en las manos, el cansancio en los hombros y la frustración de no ver el barco cambiar de dirección. Eso es lo que has hecho. Te has esforzado por mover algo que ya no está bajo tu control, porque la estructura cambió. Ya no eres el marinero que necesita luchar contra la corriente. Eres aquel que ahora está siendo llevado hacia el patio que te pertenece. Piensa conmigo en la imagen de un patio antiguo, una construcción vasta y majestuosa que fue dejada al abandono por generaciones. Donde había jardines, crecieron espinos. Donde había puertas abiertas, el tiempo colocó pesadas cadenas. Ese patio es tu interior, el lugar donde reside tu esencia. Durante mucho tiempo, dejaste ese patio entregado al descuido, permitiendo que la voz de los demás, las exigencias del mundo y las heridas del pasado se convirtieran en los únicos habitantes de ese espacio sagrado. Pero ahora, algo nuevo está sucediendo. El patio se está restaurando, las cadenas están cayendo, no porque las hayas roto con fuerza,
sino porque se desintegraron ante la luz que está entrando ahora. Lo que era polvo se está volviendo suelo firme. Lo que era silencio de muerte se está volviendo silencio de paz. Deja que esa declaración selle lo que fue revelado, volviendo tu prontitud una marca permanente en tu propia historia. Teclea y regresa de inmediato a nuestro diálogo. Esa restauración no exige que hagas más, de hecho, exige que hagas menos. El regreso al estado de ser, no de hacer, es la lección más difícil para quien siempre tuvo que demostrarse. Ya no necesitas justificar tu existencia a través de logros externos. Tu valor no es algo que deba construirse, es algo que debe reconocerse. Tú eres, y eso es suficiente. Cuando entiendes esto, el agotamiento desaparece, porque dejas de luchar contra la corriente de tu propia naturaleza. Empiezas a moverte con la cadencia del universo, donde lo que es tuyo llega a ti en el tiempo correcto, sin que necesites forzar la puerta o romper la cerradura. Si algo aquí tocó el punto exacto de tu alma, si este mensaje confirmó lo que ya sabías en el fondo, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No lo tomes como un gesto mecánico, sino como un acuerdo silencioso, un reconocimiento de que esta verdad encontró su lugar de reposo en ti. Es una señal entre nosotros, una forma de decir que lo que fue nombrado aquí es la realidad que eliges vivir desde hoy. Cada uno de esos gestos es la confirmación de que la voz por la que esperaste años finalmente resonó, no de forma estruendosa, sino con la quietud de quien conoce el camino de vuelta a casa. Y es justamente en esa quietud donde tu nuevo destino comienza a dibujarse, sin prisa, sin ruido, solo con la certeza inquebrantable de que fuiste encontrado. Muchas veces te preguntaste por qué las cosas parecen tan difíciles cuando intentas forzar el resultado, mientras que para otros el camino parece libre. La respuesta no está en la falta de capacidad o de merecimiento, sino en la resistencia que aún mantienes contra la propia facilidad. Viviste años creyendo que, para ser digno de una voz o de un cambio significativo, primero necesitarías sufrir o agotar todas tus energías. Esa creencia es el velo que encubre tu verdadero llamado. Ahora que ese patio interno se está restaurando, lo que queda es aprender el arte de solo estar presente. Es como si hubieras pasado la vida entera corriendo en una caminadora, creyendo que la velocidad de tu movimiento determinaba tu progreso, cuando en realidad solo estabas manteniendo el mismo lugar. El tiempo de correr terminó. El tiempo de caminar, con la claridad de quien sabe hacia dónde va, comenzó. Existe una persona en tu vida, alguien cuyo rostro acaba de cruzar tu mente mientras estas palabras resuenan, que carga el mismo peso que tú cargabas. Conoces a esa persona. Viste el esfuerzo en sus ojos, la manera en que intenta ser fuerte incluso cuando el alma pide un descanso, la forma en que se aísla para no molestar a nadie con sus dolores. Ella es alguien que se siente, tal como tú te sentías, como un viajero que perdió el mapa y tiene miedo de preguntar el camino. Ese arquetipo, esa persona silenciosamente agotada, necesita saber que su espera también tiene un plazo. Envía este mensaje a ella, no como quien recomienda un contenido, sino como quien entrega una llave. Si tú lo recibiste, fue para que pudieras ser el canal de entrega para otro alguien. Ya no eres la persona que necesita mendigar atención o respuestas. La voz que esperaste años para escuchar no viene de afuera, viene de la alineación que finalmente ocurrió entre tu interior y el propósito que cargas. Para consolidar ese estado de ser, para marcar tu entrada definitiva en este nuevo tiempo donde tu voz tiene autoridad, prepárate para declarar tu posición. No lo hagas como un pedido, sino como un reconocimiento. Es tu firma en el contrato de tu propia vida.
Es la confirmación de que dejaste de esconderte y decidiste, finalmente, ocupar el lugar que siempre fue tuyo. Escribe despacio, sintiendo cada letra, como si estuvieras tatuando ese estado de ánimo en la realidad que habitas. Estás comprometido, estás comisionado, eres enviado. Ya no cargas el peso de las expectativas ajenas, pues tu compromiso ahora es únicamente con la verdad que habita tu patio restaurado. Estás comisionado a vivir con la libertad que antes era solo un concepto lejano. Eres enviado a habitar el mundo sin intentar arreglarlo, solo irradiando la luz que ahora brilla sin obstáculos dentro de ti. La voz que esperaste años para escuchar no es un sonido que vibra en el aire, sino una frecuencia que resuena en el centro de tu pecho, una promesa que finalmente encuentra eco en la realidad de este martes. Cuando sientes esa presión en el pecho, casi como si el aire estuviera más denso, no es el miedo instalándose, es el reconocimiento de la llegada. Lo que viviste en los últimos años, esa sensación de estar en una sala de espera donde el tiempo parece haberse detenido, sirvió únicamente para refinar tu oído. Necesitabas que el ruido externo se callara para poder distinguir la melodía que tu destino estaba componiendo. Si sientes en este instante que tu respiración cambió y que el peso que cargabas en los hombros parece haberse disuelto en una quietud absoluta, sabe que esa es la confirmación de que el ciclo de espera se ha cerrado. El agotamiento que sentiste no era debilidad. Era la fatiga de quien intentaba sostener un mundo que ya no le pertenecía. El aislamiento, que antes parecía un castigo, se revela ahora como el capullo necesario para tu metamorfosis. Todo lo que experimentaste, la soledad, las noches de insomnio, los cuestionamientos que parecían no tener respuesta, todo eso fue parte de un proceso de limpieza. Este número es el sello de tu disposición, la señal de que aceptaste la abundancia que está a punto de fluir a través de tu vida. Cuando escribes estos 3 dígitos, estás declarando que la escasez de sentido terminó. Escribe 888, luego regresa directo a mí. El patrón invisible que operabas era quizás el intento incesante de jalar cuerdas que ya no estaban conectadas a nada. Te veías insistiendo en caminos que la vida ya había cerrado y por eso tu energía se disipaba. Era como intentar escribir en un papel que ya estaba cubierto de tinta. Pero la verdad es que, al soltar esas cuerdas, no perdiste el control. Ganaste la libertad de ser conducido por el flujo que realmente importa. Imagina ahora un patio antiguo, olvidado por el tiempo, cubierto por capas de polvo y silencio. Durante años creíste que ese patio era un lugar abandonado. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es la restauración de ese espacio. Las ventanas se están abriendo, el aire está circulando de nuevo y la luz comienza a bañar cada rincón que antes era sombra. No es solo una afirmación de voluntad, es tu permiso para que el proceso se complete. Escribe y regresa a mí. La solución nunca estuvo en hacer más, en buscar fórmulas o en intentar forzar al destino a doblegarse ante tu voluntad. La solución es el retorno a tu estado original de ser, donde tu voz no necesita esfuerzo para ser escuchada, porque ya lleva la autoridad de quien comprendió su lugar en el mundo. Lo que buscas ya habita en ti, esperando solo que dejes de buscar afuera. Deja que tu like sea tu amén sin palabras, un reconocimiento silencioso de que lo que fue nombrado aquí es la verdad que tu alma ya susurraba. Ya no estás en el tiempo de la búsqueda, estás en el tiempo de la manifestación. Existe alguien en tu círculo cercano, alguien cuyas manos están cansadas de tanto sostener cargas que ya no pertenecen a su tiempo. Esa persona ha intentado mantener una apariencia de fuerza mientras por dentro siente que su propia esencia se está perdiendo entre la multitud. Su rostro surgió en tu mente ahora, no por casualidad,
sino por un reconocimiento silencioso de que necesita ser recordada de quién es. Envía este mensaje a esa persona, no como un consejo, sino como un recordatorio. La misma invitación que llegó a ti hoy fue dirigida a ella, a través de ti, como una forma de ministrar lo que no puede ser dicho solo con palabras comunes. Antes de que este momento termine, necesito que afiances tu posición. Lo que escuchaste hoy no fue una teoría, sino una convocatoria que rompe la inercia de los últimos años. Escribe la frase "Yo soy el elegido" en los comentarios abajo. No escribas por impulso, sino con la conciencia de que este es el sello de un pacto entre lo que eres y el lugar hacia donde estás siendo llevado. La autoridad de esa afirmación resuena en cada área de tu vida, limpiando el camino para la voz que tanto esperaste, que finalmente se hace escuchar con claridad este martes. Tú eres el amado. Tú eres el sostenido. Tú eres el comisionado. Tú eres el enviado. Está sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.